tal amigos? Muy buenas noches. Ayer empezábamos un poco preocupados la edición de lunes. Hoy la empezamos con bastante optimismo por las buenas noticias que se han suscitado en los últimos minutos. ¿Cómo estás, Jessica? Buenas noches. ¿Cómo estás, Álvaro? ¿Cómo están, amigos televidentes? Terminó la pesadilla para los 71 trabajadores de la empresa Techin que fueron secuestrados por un grupo terrorista en Ayacucho. Sanos y salvos fueron liberados esta tarde y trasladados hasta el campamento de Tojate. Los subversivos habrían huido, según los propios trabajadores de Techin, con varias toneladas de dinamita y otros explosivos. Pero no es un hecho aislado. Hace una semana, muy cerca de la zona del secuestro, 2 policías fueron asesinados en una emboscada. Carola Miranda tiene la crónica de este suceso. 300 militares en total llegaron al aeropuerto de Huamanga. Ellos están siendo trasladados hacia la selva de este departamento para cercar la zona comprendida entre Tojate y San Antonio, muy cerca del río Apurímac. También ya han sido trasladados 60 policías en 2 helicópteros. La operación de rescate está a cargo del ejército dirigido por el general Laja. La policía se hará cargo del resguardo de la ciudad, porque hay informaciones de inteligencia que en Huamanga podría darse un atentado. La operación de resguardo está a cargo del general Fernández Dávila de la Dirección de Seguridad Pública, quien ha venido desde Lima. Hay consternación entre los policías porque 3 de ellos están secuestrados, el suboficial de primera Edgar Castillo Galarza y los de tercera Jorge Flores Laime y Ronald Ordóñez Matías. Ellos son 3 de los 8 destacados en el polvorín de Pomabamba. Entre tanto, los familiares de los trabajadores se acercaron hasta el local de la empresa Techin. No nos informa nada, no sabemos nada, solo dice esperen que ya nos van a comunicar y es lo que estamos haciendo, esperar. Aquí también se concentraron los obreros de la empresa que estuvieron laborando en el campamento de San Antonio, a media hora del lugar del secuestro. Llamaron de Tojate hacia San Antonio. ¿Y qué decían? Decían que habrían tomado personas con armamento, habrían tomado el campamento y que habían rehenes. Y ya, bueno, de inmediato empezaron a evacuar a todos los extranjeros, porque había comentarios que en la noche iba a llegar a San Antonio. Y cuando yo me enteré, inmediatamente volé de San Antonio y estoy aquí. A las 2:30 de la tarde llegaron desde el campamento principal de la empresa Patibamba, 2 horas antes de Tojate, un convoy de camioneros. El campamento de Patibamba hacia Pacobamba a Tojate es cerca, es demasiado cerca. De ahí nosotros lo hacemos en camioneta, lo hacemos a 2 horas. ¿La pinta usted ha visto el camino? No, nada. El camino es una trocha que es para carros chicos. Y eso es lo único que se ha ampliado para que entren los camiones grandes. Tan es así de que a las 7 de la noche ayer fue secuestrado un camión con una carga de dinamita, aproximadamente unas 20 toneladas. ¿A las 7 de la noche? 7 de la noche, o sea, sí. después del secuestro. Después del secuestro. ¿Y dónde fue? Eso ha sido pasando Pacobamba, una hora antes de llegar a Tojate. Según las versiones de mi compañero, dice que andaban unas 5 señoritas y un terrorista herido. Otro grupo de 10 camioneros con tubos están parados a la salida de la ciudad de Huamanga. Sus conductores tienen orden de inamovilidad. Según informaciones recogidas, se sabe que los sediciosos vestían de negro, botas de jeve, pantalón y chompa Jorge Chávez. Algunos llevaban pasamontañas. Asimismo, los trabajadores de esa empresa refieren que hace 3 días apareció en una piedra la inscripción PCP con la hoz y el martillo. Finalmente, este hecho no sería aislado porque el miércoles pasado, desconocidos mataron a 2 policías en La Pacheta, cerca a la zona del secuestro. Y de esta manera fue el propio presidente Alejandro Toledo quien confirmó la liberación de los rehenes y anunció la segunda etapa de la operación militar, que consiste en la búsqueda de los subversivos. Fue el mismo presidente Alejandro Toledo quien, en su calidad de jefe supremo de las Fuerzas Armadas, junto a los ministros de Defensa y del Interior, dirigió personalmente las operaciones de búsqueda y rescate de los 71 trabajadores de la empresa argentina Techin, tomados como rehenes por miembros de Sendero Luminoso. Con ese fin se trasladó hasta las instalaciones del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, desde donde obtuvo la noticia de que todos los plagiados fueron liberados sin derramamiento de sangre. Señor presidente, una preguntita, señor presidente, por favor. Una preguntita, por favor.
El presidente Toledo regresó a Palacio de Gobierno para monitorear las últimas acciones de los escuadrones de rescate enviados hasta Ayacucho, para posteriormente, acompañado del ministro de Defensa, el viceministro del Interior y jefes de las fuerzas del orden, anunciar oficialmente el éxito de la operación, sin pagar algún tipo de rescate. Ha sido una pesadilla que ha tenido un final exitoso que refleja, repito, el profesionalismo, la eficacia y la rapidez con la cual el operativo que di instrucciones el día de ayer para concluir hoy día con un resultado feliz, sin pagar nada a cambio. Se inicia el segundo operativo de tratar de ubicarlos ahora en la zona. Sendero Luminoso y será derrotado dentro de la ley, respetando la ley y en democracia. Viviana Coelho, 24 horas. Bien amigos, saludamos de inmediato. Bien amigos, continuamos con más información. Expertos en el tema del terrorismo coincidieron en que Sendero Luminoso y las FARC de Colombia estarían tras el secuestro de los trabajadores de Techin. Aseguran que el grupo subversivo habría iniciado una nueva etapa política en su historia. La irrupción de un grupo de hombres al campamento del consorcio Techin en Ayacucho y el secuestro de sus trabajadores nos trajo a la memoria los días de la violencia terrorista. Aunque ni las autoridades han confirmado la identidad de los autores, los expertos coinciden que tras esa acción estaría Sendero Luminoso, grupo que pese a la captura de sus principales líderes en 1992, se mantuvo latente en la zona de Ayacucho y la selva central. Entró en una especie de hibernación estratégica para reagruparse en cualquier momento. Hace unos años lo advirtió el Consejo Nacional de Inteligencia, a cargo de Juan Belit. Sendero Luminoso siempre estuvo latente, desgraciadamente, en el Perú, y los últimos acontecimientos en la selva de Ayacucho prueban que estaba mucho más fuerte de lo que se suponía. Además, yo tengo la impresión de que esta acción terrorista que han cometido con el secuestro de estas personas es una acción combinada de muchas fuerzas y de muchos ingredientes políticos. Para algunos esta nueva modalidad es producto de la influencia y apoyo de las FARC, grupo acostumbrado a secuestrar personas y cuyos rescates millonarios representan para ellos su principal fuente de financiamiento, aunque también no se descarta una influencia del narcotráfico. Se está injertando, ¿no?, al interior de las prácticas de Sendero, de su actuación, algo que no era recurrente y sistemático, ¿no? Alguna vez quizás hubo algo de secuestro y pedido de dinero, pero por lo menos esta vez aparece como uno de los hechos más importantes, ¿no? Entonces yo creo que puede ser la impronta del narcotráfico y la influencia que pueda tener la FARC. Entonces Sendero estaría inaugurando una nueva modalidad en sus accionar. Que lo que está buscando Sendero Luminoso es un efecto político. Esto es una acción militar, pero el efecto que ellos están deseando es un efecto político. Entonces lo que hay que contrarrestar es eso. Detrás de todo acto terrorista hay una intención política. Para todos, nuestras Fuerzas Armadas pueden hacer frente a un resurgimiento de Sendero Luminoso. Todo depende que nuestros soldados reciban los recursos y apoyo suficiente para esta nueva lucha. Paola Pejoves, 24 horas. Y a continuación les presentamos la nueva organización de Sendero Luminoso en la selva de Ayacucho y el Alto Guayaga. El grupo está encabezado ahora por el camarada Alipio. Tomen muchísima atención que estos sujetos son los más buscados por la policía y la información sobre su paradero tiene recompensa y absoluta reserva. Ellos son el camarada Alipio, Jorge Quispe Palomino, camarada Raúl, Julio Jiménez Arroyo, camarada Benito, Jaime Zúñiga Córdoba, camarada Dalton, camarada Guillén y la Chaninca, Daniel. Todos ideólogos y mandos militares de Sendero Luminoso en el Alto Guayaga y la selva de Ayacucho. Hoy, sus cabezas tienen un precio, 50.000 soles. Si usted tiene información que puede ayudar a dar con el paradero de estos terroristas, solo tiene que llamar al 0800 1 1498 o enviar un correo electrónico a recompensa@mininter.gov.pe.
Las autoridades del Ministerio del Interior le garantizan reserva absoluta y protección. Y es que para nuestras autoridades, ellos estarían detrás del secuestro y liberación de los 71 trabajadores de la empresa argentina Techin. Según informes de la Policía Antiterrorista, existen dos principales fuerzas senderistas: la guerrilla de Vizcatán y la base guerrillera del N. El líder de la columna subversiva, que se desplaza con unos 100 hombres fuertemente armados entre las localidades de Huanta y La Mar, en Ayacucho, es el camarada Alipio, hombre de absoluta confianza del camarada Artemio. El subversivo Jorge Quispe Palomino, camarada Raúl, es un lugarteniente y es el responsable de la fuerza militar. En la zona de San Martín de Pangoa se encuentra Julio Jiménez Arroyo, el camarada Benito. Su campamento fue destruido por agentes del grupo Achuni, de la Dirección de Operaciones Especiales de la Policía Nacional. Aquella vez, los bravos agentes al mando del mayor Herbert Ramos lograron rescatar a 15 personas que eran mantenidas como esclavos por Sendero Luminoso. Otro de los mandos senderistas es Jaime Zúñiga Córdoba, camarada Dalton, cuñado de Raúl, y encargado de cobrar los cupos que se le imponen a las empresas que trabajan en la zona de Vizcatán. El camarada Guillén, quien maneja un pelotón de 45 hombres armados, también es buscado por las autoridades. Junto a él, el achaninca Daniel, se han convertido en otro de los principales objetivos. Precisamente, en uno de los campamentos de estos camaradas, tras la puesta en marcha de la operación Tormenta 2, fue que la policía incautó este documento senderista. Aquí, los senderistas hacen una evaluación de los últimos 10 años de lucha terrorista. Dicen haber salido de la etapa de recodo y haber puesto en marcha el plan Impulsar. Una de las primeras medidas de este plan senderista ha sido precisamente el secuestro de los trabajadores de la empresa Techin. Bien, ya lo anunciamos, se encuentra con nosotros el ministro de Defensa, Aurelio Loré de Mola. Bienvenido, señor ministro, muchas gracias. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Bien, sin duda cabe una felicitación por el logro de este rescate. ¿Fue rescate, señor ministro, o fue una acción más bien bélica, militar, que permitió que se liberaran los rehenes? Mire, a mí me encanta cuando un plan se realiza. Creo que en estos momentos debemos celebrar. Tenemos 71 rehenes con vida y sin un rasguño, y eso creo que es motivo de alegría para todo el Perú. La operación, como ustedes saben, ha consistido en, primero que todo, preservar la vida de las personas. Eso significa que hemos armado un operativo que ha involucrado 20 patrullas de 20 personas. Hemos ido bloqueando, hemos ido taponeando cada una de las posibles salidas, y obviamente al final la presión ejercida psicológica y física ha provocado el desenlace que esperábamos. Estoy muy contento por eso. Señor ministro, pero no queremos aguarle su alegría y su celebración, pero muchos dicen que este secuestro de trabajadores no se habría realizado si es que el gobierno no hubiese bajado la guardia y no hubiese estado atento. ¿Qué responde usted? No hemos bajado la guardia, no hemos bajado la guardia y tan conocemos el grupo que opera en la zona del río N y Apurímac, que lo que hemos hecho es aplicar muy rápidamente y con gran eficacia un excelente operativo militar que ha rendido los frutos que todos conocemos. ¿Por qué llegar a la necesidad de que se presente una situación límite como esta para poder tener un operativo? ¿Por qué no hacerlo en épocas en que no se producen precisamente acciones senderistas para erradicar a estas huestes senderistas que se encuentran allí? A ver, lo primero que tendríamos que decir es que estamos hablando de una zona muy complicada. Ustedes tienen un mapa ahí donde se ve la Oreja de Perro, que es esta zona de Ayacucho que se introduce dentro de Apurímac. En la parte alta de la Oreja de Perro, que es donde está este campamento, que es uno de 30 campamentos similares. Que vienen desde Camisea. Obviamente, vienen desde la boca que se llama Malvinas.
Y la información de inteligencia que teníamos y que alguien ha recordado el día de hoy es información que estaba vinculada más bien a Malvinas, y no hay cómo prevenir que en estos campamentos de 300 o 400 personas... Esa es la principal crítica, ¿no? De que el gobierno no había tomado las precauciones sabiendo de antemano que se iba a secuestrar o se iba a atacar de alguna manera uno de estos campamentos. Pero era imposible, usted nos dice. Óigame, habría que tener una bolita de cristal. Sí, pues estamos hablando de 58 campamentos en total, cada uno de 300 a 400 personas, y solo en la zona entre Cusco y Ayacucho estamos hablando de 30 campamentos. Estamos viendo precisamente imágenes de cómo son los campamentos, cómo se vive en esos lugares. Aparentemente desde Lima puede ser todo muy bonito, pero estamos viendo que realmente la zona es inhóspita. Ahora, señor ministro, usted nos dice que hay unos 300 trabajadores en cada uno de estos campamentos, pero lo que la población le interesa saber es en realidad cuántos senderistas participaron de este operativo. Se está hablando, hay gente que ya está especulando que son miles los senderistas que están corriendo, ya sea en la Puna o en la selva peruana. Usted, sin ánimo de saber el trabajo de inteligencia nacional y no poner en riesgo obviamente, pero ¿de cuántos terroristas estaríamos hablando que podrían estar por ahí y que podrían estar sembrando el temor si es que no se logran ser capturados? Mire, estamos hablando de un total de 140 remanentes de sendero en la zona del N Apurímac, y en este acto de secuestro hemos encontrado una columna de 50. Estos 50 venían armados con fusiles la mitad y con carabinas o escopetas más armas cortas. Yo le digo que estoy muy contento porque hemos logrado poner en práctica un operativo que ha dado resultados muy rápidamente. Yo voy a poder, después de no haber dormido anoche, encontrarme con mi familia. Ayer estábamos todos muy preocupados, muy tristes y trabajando de manera muy intensa. Hoy día tenemos un motivo de celebración y de ninguna manera aguamos esta felicidad, no tengan ustedes esa preocupación. Hemos iniciado, por supuesto, la segunda etapa de este trabajo, que consiste en perseguir a esta gente y erradicarlos de una vez, para evitar que sigan sembrando el terror. Claro, pero tampoco dejemos sembrar en la opinión pública una esperanza de corto plazo, ¿no es cierto? Esta zona es una zona agreste, muy difícil, de una geografía muy complicada. Ellos se dirigen hacia el Vizcatán siempre está cerrado, es muy alto, le decimos el Palomar, es fácil esconderse ahí, es difícil sacarlos de ahí, y esa es una operación que vamos a realizar. Bien, fue, a pesar de que ya lo ha dicho el presidente de Techín, el presidente Toledo también, ¿fue rescate o fueron liberados? ¿Cuál es el término que cabe en estos momentos? Mire, en primer lugar, lo que ha dicho el presidente Toledo es absolutamente cierto. Aquí la operación consistía en crear una especie de olla de presión, de una presión muy intensa, psicológica y física, que obligara a que esta gente se desprendiera de los rehenes y no poner en ningún momento en peligro la vida o la integridad física de estos rehenes. Eso lo hemos logrado. A las 11 de la mañana la presión era intolerable para este grupo terrorista, y entonces dejaron a estas 71 personas en un lugar diciéndoles que era un campo minado. Nosotros lo que hemos hecho es constatar que los 71 estaban en perfectas condiciones de salud antes de iniciar la segunda fase. Señor ministro, entonces lamentablemente nos ha ganado el tiempo, pero para dejar las cosas claras, frente a la presión psicológica que estaban realizando sobre los terroristas, las Fuerzas Armadas y la policía trabajando de manera conjunta en este operativo, es que los mismos terroristas habrían decidido dejarlos libres, se podría decir, pero mintiéndoles, diciendo que era una zona minada para que no se muevan y ellos puedan escapar. Pero claro, así de claro. El operativo estaba diseñado así, no hacer el contacto físico, no hacer el contacto directo para que no pudieran utilizar a los rehenes como escudos humanos. Generar esta presión intensa, lograr el resultado que hemos logrado y luego iniciar esta segunda etapa que consiste en perseguirlos hasta conseguirlos. Mucha suerte en esta segunda etapa y que se logre la captura de todos ellos. Y esperamos tenerlo aquí para que nos dé los resultados de Pero por supuesto, claro. Muy bien, muchas gracias, muy amable señor ministro. Vamos a hacer una brevísima pausa comercial, amigos. Al retornar tenemos toda la...